Siento lástima por el próximo sujeto que se atreva a mirarme. ¿Qué tal este sujeto? Le hago una invitación a que se retire de nuestra unidad. Y le voy a decir por qué. Usted no nos representa y usted nada más viene por un cargo público. Permítame. No, pero háblame en otro tono. Bájale. No, háblame. No, si no me hablas, entonces te retires. Él, no seas tonto, no está molestando a nadie. Es decir, no como ese otro de allá. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! Claro que lo puedo filmar. Como hemos visto en las redes sociales este último pedazo del video que se ha viralizado ampliamente, en donde podemos ver a Noroña y a un usuario del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el que según Noroña, este hombre lo agrede. Y es que en primera instancia tenemos este primer clip que, si bien vemos alguna confrontación algo acalorada, posteriormente sale este otro video desde otro ángulo. Sí, llama al pinche presidente. No, se vaya este presidente. No, llamar a la mesa. No se puede grabar a nadie. Y podemos hablar. Y Noroña, sabiéndose victimizar, en el que de acuerdo con él no se le puede hacer ningún tipo de reclamo, ya que él representa un poder y un movimiento político. En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, en la sala American Express de la Terminal 2, fui agredido por una persona. No es una agresión cualquiera. Primero, porque no es una agresión personal, es una agresión a lo que represento, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a toda la pluralidad de esta importante parte del Poder Legislativo, porque represento al movimiento, porque he estado en el centro del debate por la reforma al Poder Judicial y porque la persona que me agredió es un abogado de un corporativo internacional. Este incidente pone sobre la mesa un tema bastante interesante. ¿Hasta qué punto podemos los ciudadanos confrontar directamente a nuestros políticos? Hay que tener algo bastante claro. Los políticos como Gerardo Fernández Noroña no solo son figuras públicas, también son representantes del pueblo. Han sido elegidos para tomar decisiones que afectan nuestras vidas y en muchos casos lo hacen sin tener en cuenta la opinión de quienes los pusieron en el poder. En una democracia se supone que los políticos deben rendir cuentas a la ciudadanía. Sin embargo, la realidad es que muchas veces parecen estar desconectados de las necesidades y las demandas de la gente común. Y es aquí donde la confrontación entra en juego. Cuando las vías formales para expresar nuestras quejas no funcionan, la confrontación puede convertirse en una herramienta legítima para hacerse escuchar. Si examinamos la historia, encontramos numerosos ejemplos en los que la confrontación fue un medio legítimo para expresar el descontento del pueblo cuando las vías formales no lograban cambios. Uno de estos ejemplos es el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos durante la década de los 60. Las comunidades afroamericanas, tras años de intentar combatir la segregación y las políticas discriminatorias a través de los tribunales y peticiones, se dieron cuenta de que las respuestas del sistema eran insuficientes. Ante la inacción del gobierno, decidieron confrontar directamente a las autoridades para hacer escuchar sus demandas. Y otro ejemplo similar ocurrió en la Revolución Francesa. Antes del estallido de la revolución, el pueblo trató de cambiar la situación mediante los canales formales, como la convocatoria de los estados generales, donde el tercer estado buscaba reformas. Sin embargo, la monarquía y la nobleza continuaron oprimiendo al pueblo sin ofrecer soluciones. Esto llevó al pueblo a una confrontación directa con el sistema, lo que culminó con la toma de la Bastilla en 1789 y el inicio de la revolución que derrocó al antiguo régimen. De igual manera, en México, a principios del siglo XX, el régimen de Porfirio Díaz ignoraba sistemáticamente las demandas de reformas agrarias y laborales, negando cualquier posibilidad de cambio por las vías formales. De eso, las elecciones libres y la creciente desigualdad empujaron a los grupos revolucionarios. Este levantamiento de 1910 desató una revolución que transformó radicalmente el sistema político y social de este país. En cada uno de estos casos, la confrontación surgió cuando las estructuras formales de poder no ofrecían soluciones, demostrando que a veces la acción directa se convierte en el único camino para impulsar un cambio real. Los ciudadanos no solo tienen derechos, sino también el deber de exigir a sus representantes que rindan cuentas, y hacerlo de manera directa puede ser una forma contundente de expresar su descontento. Es por eso que muchos políticos prefieren a una ciudadanía pasiva, controlada, distraída y sumida en la apatía, pues así evitan enfrentar las demandas y los cuestionamientos que podrían poner en riesgo su posición o exponer sus fallas. Tampoco olvidemos que Noroña es un bully de primera que le encanta confrontar no solo a otros políticos, sino también se mete con la gente. Esa es responsabilidad nuestra. No me digas que entiendo perfecto, entiendo la inconformidad porque yo mismo la vivo. Lo que pasa es que no vamos a gritar porque no se vale. No, pero escucha el tono. ¿Vienen a visitar? ¿Ya te vas? ¿Sí? Conste que no he resuelto nada.
¿Estás en vivo, compañero? Sí, pues ya no quedó sé. clarísimo que no sabes escuchar, Eso ya lo tomamos como amenaza también. Es una amenaza. No, te estoy diciendo que ya quedó claro que no estás escuchando. Nunca te dije eso, nunca te dije eso. En que esté en vivo, Yo no te lo dije, para que no se entienda. No me estés faltando al respeto y deja de provocarme. Te he tratado con respeto desde un principio. No me estés faltando al respeto. Porque no me estés faltando al respeto. Que no me esté faltando al respeto. Que no me esté faltando al respeto. Estoy hablando bien, me faltas al respeto. Y poder verlo en un espacio público ofrece una oportunidad que rara vez se presenta, la posibilidad de dirigirse a quienes toman las decisiones sobre nuestras vidas sin la barrera del protocolo o la burocracia. Pero bueno, a Noroña como a cualquier otro político le genera más utilidad victimizarse, como lo suele hacer siempre. Ser político no es solo un trabajo público, es un trabajo donde se está constantemente bajo el escrutinio de millones de personas, y con ese escrutinio viene la crítica, las preguntas difíciles y sí, también las confrontaciones. No hay que olvidar que los políticos trabajan para nosotros y parte de su labor es estar dispuestos a escuchar cuando las cosas no van bien. En este sentido, la confrontación no debería verse como una falta de respeto, sino como una parte natural del proceso democrático. Si los políticos no pueden manejar las críticas o enfrentarse al descontento ciudadano, ¿qué hacen ahí? Para ser payaso te deben de gustar las carcajadas, dice mi padrino. Como ciudadanos tenemos el derecho a cuestionar, pero también debemos de hacerlo con argumentos sólidos. Sin embargo, la pregunta clave aquí es, ¿tenemos la obligación de ser siempre respetuosos con quienes no han representado nuestras necesidades? Cuando la clase política parece ignorar las preocupaciones del pueblo, la confrontación se convierte en una forma de equilibrar el poder. Una de las preguntas que surgen es si los ciudadanos deben de enfrentar repercusiones por confrontar a los políticos. El hecho de que el Senado haya presentado una denuncia contra el hombre que supuestamente agredió a Gerardo Fernández Noroña plantea una seria reflexión. ¿En qué clase de país vivimos donde los ciudadanos no pueden exigir ni confrontar a sus representantes sin temor a ser denunciados? Y es que es alarmante pensar que en lugar de fomentar el diálogo, como el político que es, prefiere hacerse de las herramientas que dota el Estado para callar a quienes se atreven a cuestionar el poder. En mi opinión, la confrontación directa no solo es válida, sino también necesaria para ciertos casos. Cuando los políticos están protegidos por su estatus o posición, alejados de la realidad cotidiana de los ciudadanos, es nuestra responsabilidad recordárselas, y si eso significa abordarlos en un aeropuerto, entonces que así sea. Lo sucedido con Noroña es un ejemplo de lo que muchos ciudadanos sienten: frustración, enojo y la necesidad de hacer que quienes están en el poder los escuchen. No se trata solo de un incidente aislado en un aeropuerto, sino de un símbolo de una desconexión más grande entre los políticos y las personas que representan. La confrontación no siempre es cómoda, pero es a veces necesaria para que los políticos comprendan que su trabajo está siendo observado, evaluado y, si es necesario, cuestionado cara a cara. Los ciudadanos tenemos no solo el derecho, sino la obligación de confrontar a nuestros líderes cuando no están cumpliendo con su deber. La pregunta no es si podemos hacerlo, sino cómo y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas. Confrontar no es solo un acto de descontento, es un acto de exigencia democrática. Mientras los políticos continúan tomando decisiones que afectan nuestras vidas, tenemos el derecho de enfrentarlas y pedirles cuentas. Quizá no les guste, pero es parte del trato cuando se convierten en servidores públicos. Si te ha gustado el video, dale like y déjame un comentario sobre este tema. Muchas gracias.